Bendiciones y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y gozaremos en Él. Que disfrutemos este día en la presencia del Señor, bajo su gracia, sabiduría, guía y luz. Padre, una oportunidad más, Señor, para compartir tu palabra. Esa palabra que es vida a nuestras vidas. Esta palabra que es el pan que nos sostiene. Esta palabra, Señor, que es el agua que nos limpia. Todo eso, lo que representa tu palabra, Señor, cúmplase con nosotros en esta oportunidad. Que tu palabra sea realmente el espejo donde nos veamos. Que sea, Señor, el agua que nos muestra aquellas áreas que necesitan limpieza. Haz tu obra, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy trabajaremos con la vida de Sansón. Vida esta que nos puede enseñar lo que no debemos hacer en nuestro caminar con Cristo. Voy a hacer un recorrido breve sobre la vida de Sansón. No voy a hacer comentarios solamente sobre su vida, que a propósito puedes leerla en el libro de los Jueces, en los capítulos 13, 14, 15, 16. Los 4 capítulos se refieren a la vida de Sansón. O sea, mi paseo por la vida de Sansón va a ser de acuerdo a lo que está registrado, pero de una manera breve. Y después de eso sí entraremos ya en puntos muy específicos que yo quiero tratar. Y de hecho no voy a tratar muchas cositas directamente con la vida de Sansón, porque no es el propósito de hoy. En otras ocasiones yo he trabajado de esa manera, pero hoy no es así. Así que prepara tu corazón, prepara tus pensamientos, prepárate delante del Señor para que una vez más su palabra no sea de mucho provecho. La historia de Sansón se inicia con el anuncio de su nacimiento. Un hombre de la tribu de Dan, su nombre era Manoah, estaba casado con una mujer que no podía tener hijos. Un día, el ángel del Señor visita a la mujer y le dice: concebirás y darás a luz un hijo. Pero el ángel no se queda ahí, sino que le dice que ella, la mamá, siga las reglas del nazareato durante su embarazo. Nada de bebidas fermentadas, nada elaborado con uvas y mucho menos alimentos impuros. ¿Por qué? Porque su hijo, Sansón, sería en Nazaret. De ahí la idea de no cortarse el cabello, que era una evidencia del voto del Nazareo, y que en Sansón era la evidencia de su fuerza física. Pensando en ese voto que hizo en algún momento, dedicando a su hijo a que fuera un nazareo, obviamente esa condición era parte del voto que se hacía el Señor. Y pensando entonces en el nazareato de Sansón, me acordé de un relato que me contó mi madre. En mi nacimiento casi muero. Fue un parto difícil, con forceps, porque yo fui una bebé grande. Mi mamá entonces, no sé en qué momento, ella le prometió a Dios que por X tiempo, determinado tiempo, no me cortaría el cabello. Y hoy, al recordar el voto del Nazareo que implicaba no cortarse el cabello, asumo que en aquellos años prometer a Dios no cortar el cabello del niño era por algún voto hecho a Dios.
no sé cuál era. Mi mamá decidió hacer ese voto al Señor. Ella sabrá la razón, no sé si fue por agradecimiento, por no habernos muertos, ella o yo, o ambas en el parto, no lo sé. Pero me puso a pensar, ¿no? Que muchas veces las cosas que se hacen en la vida del día a día están basadas en hechos bíblicos. Y uno ni siquiera tenía idea de eso. Regresemos aquí a la mamá de Sansón. Después que el ángel le habló, ella va corriendo donde su marido Manoah y le cuenta lo que pasó. Y el esposo dice, ay, no, yo también quiero que él venga. Y él oró para que el ángel viniera para hablarle un poco más sobre la crianza del niño. Y de hecho, el ángel del Señor aparece nuevamente a la mujer de Manoah y ella corre a buscar a su marido, a quien el ángel repite el mensaje dado a la mujer. Ahí lo relevante es que en un momento Manoah le pregunta el nombre al ángel y el ángel responde, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y aquí comento que esta es una de las tantas veces en el antiguo pacto donde tenemos una manifestación del Hijo de Dios y esas manifestaciones reciben el nombre de teofanía, manifestación de la segunda persona de la Trinidad. Manoah entonces sacrifica un macho cabrío sobre una roca y cuando él le ofrece el sacrificio, él ve que la llama del fuego del sacrificio subía hacia el cielo y el ángel del Señor se subió a la llama y desapareció. Y en ese momento Manoah, el papá de Sansón, se dio cuenta que él había estado hablando con Dios y tuvo mucho miedo. Y dijo, ay, no, vamos a morir porque a Dios hemos visto. Y la mujer, muy sabia, le dice, mire, si el Señor nos quisiera muertos, él no me hubiera prometido un hijo. Así que esté tranquilizado, ¿no? Y fiel a la palabra de Dios, la mujer de Manoah dio a luz un hijo al que llamaron Sansón. La palabra Sansón significa luz del sol. Era muy necesario porque en aquella época vivía una terrible oscuridad bajo la opresión que ejercía contra ellos los filisteos. El libro de los jueces avanza en la historia de Sansón hasta que llega el momento que él quiere una esposa. Él quiso casarse con una mujer filistea, pese a las protestas de sus padres y en contra de la ley de Dios, porque la ley no aceptaba matrimonios mixtos con paganos. Su padre y su madre lo acompañaron para hacer el preparativo de la boda. Y en el camino un león ataca a Sansón. Y él despedaza el león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, o sea, por el poder de Dios, obviamente. Posteriormente, Sansón pasa junto al cadáver del león y lo encuentra con un panal de miel. Él agarra el panal y come. Eso constituyó otra violación de la ley del Nazareato. Comió alimento impuro. Todo lo que tocaba un cuerpo muerto se volvía inmundo. Por otro lado, Sansón parecía saber que había hecho algo mal, porque él le da esa miel a sus padres, pero no les digo de dónde había obtenido aquella miel. Total, se acuerda, se va a hacer el banquete de bodas, se hicieron, y ese banquete de bodas, dicen algunos comentaristas, que era literalmente una fiesta para beber. Como nazareo, Sansón debía abstenerse de cualquier tipo de bebida fermentada. Y aunque el libro de Jueces no dice si Sansón bebió o no bebidas fermentadas en esta fiesta, no hay ninguna duda que la fiesta fue otra ocasión que le condujo al pecado. Durante la fiesta, Sansón hace una apuesta. Quien pudiera resolver su acertijo recibiría un premio. Él está
En una fiesta filistea, él propone el acertijo a un grupo de jóvenes filisteos. Y ellos, como no sabían, presionaron a la nueva esposa o la recién esposada para conseguir la respuesta. Y ella la consiguió y se la transmitió. Cuando eso pasa, Sansón, furioso, mata a 30 filisteos y entrega sus posesiones a los que habían, entre comillas, resuelto el acertijo. Bueno, después de eso, el papá de la mujer la entrega a otro hombre. Sansón, lleno de ira y de venganza, jura vengarse de los filisteos por haberle robado la esposa. ¿Qué hizo? Quemó las cosechas de los filisteos y estos más tarde matan a la mujer, creo que es su papá, todo. Y de ahí Sansón se esconde por un tiempo en Judá, pero los de Judá, su propia gente, preocupados porque Sansón empeoraba la situación de ellos con los filisteos, lo ataron y lo entregaron al enemigo. Cuando los filisteos se acercaron a su indefensa presa, el Espíritu del Señor viene sobre Sansón, y las cuerdas que estaban en sus brazos se deshicieron como si fueran nada, y ese día él toma una quijada de un asno y mata a 1000 filisteos. El propósito de Dios de derrotar a los filisteos se estaba cumpliendo a través de Sansón, pero Sansón seguía siendo responsable de su pecado y experimentó las consecuencias de su insensatez y desobediencia. Sansón conoció y se enamoró de una filistea llamada Dalila. Los jefes de los filisteos sobornaron a Dalila para que descubriera el secreto de la fuerza de Sansón y lo entregara en sus manos. Esa es toda una historia, y ahí nosotros vemos el poder del pecado, porque él fue tentado varias veces a contar cuál era su secreto, sabiendo que la mujer era enemiga de él y de su pueblo. Pero por no quedar sin el placer, poco a poco él acabó por ceder, y así opera el pecado en nuestras vidas. Finalmente, Sansón le revela a Dalila que su fuerza era por haberse consagrado al Señor, es decir, porque nunca se había cortado el cabello. Dalila informa a los gobernantes filisteos del secreto de Sansón, espera que él duerma y llama a alguien para que viniera a rasurarle la cabeza. Le cortan las guedejas y después de eso Dalila lo despierta. ¡Sansón! ¡Los filisteos sobre ti! Él se para rápido para luchar, pero, abro comillas, no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Cierro comillas. He repetido varias veces, este verso para mí es uno de los más tristes de las Escrituras. ¿Nos habrá pasado eso a nosotros? Estar creyendo que el Señor todavía está con nosotros y ya estamos muy lejos del Señor, no lo sé. Pero Sansón se levantó para luchar, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. La constante desobediencia voluntaria de Sansón había llegado a su fin. Él había crecido y vivido confiado en su fuerza hasta el punto de sentir que podía despreciar cualquier rey. Parecía que finalmente había llegado al punto de pensar que no necesitaba a Dios. Finalmente, los filisteos lo agarraron, le sacan sus ojos, los llevan a Gaza, en donde lo atan con cadenas para que, como un animal, moviera sus molinos. Sansón tuvo que afrontar
las consecuencias de sus actos. Pasa el tiempo. En algún momento, los filisteos deciden celebrar su gran victoria sobre Sansón y se reúnen en el templo de su dios Dagón para alabarlo por haberles entregado a Sansón y haberle quitado su poder. Así que durante la fiesta sacan a Sansón de la prisión para entretenerlos. Esa es la escritura que él está en un lugar. Andaba con Lazarillo porque él está ciego. Y ahí están las columnas del templo. En esa ocasión, Sansón clama al Señor diciendo: Señor, acuérdate ahora de mí, Señor, fortaléceme, te lo ruego solamente esta vez, para que de una vez yo tome venganza de los filisteos por mis ojos. Misericordiosamente, Dios accede a la petición de Sansón. Él entonces se inclina, abrazando con toda su fuerza las columnas que sostenían el templo, lo que, obviamente, produjo la caída del edificio y muchos murieron. En esa ocasión, Sansón muere, pero él mata unos 3,000 filisteos. Es decir, en su muerte, él mató más filisteos que durante su vida. De una manera rápida, la vida de Sansón nos muestra la importancia de confiar en la fortaleza de Dios, no en nuestro propio poder. De seguir la voluntad de Dios, no nuestra propia obstinación. Y de buscar la sabiduría del Señor, no nuestro propio entendimiento. Confiar en la fortaleza de Dios, seguir la voluntad de Dios, buscar la sabiduría del Señor. Eso debe ser meta para todo hijo de Dios. Porque por mucho que tú buscaras todos los días, nunca completarás y tendrás toda la fortaleza de Dios. Podrás seguir toda la voluntad de Dios y tendrás toda la sabiduría de Dios. No, es un proceso que debe continuar por lo menos hasta que se termine esta vida. Ahora sí, yo quiero entrar en ese punto muy conciso de qué podemos ver que pasó en la vida de Sansón y qué puede pasarnos a nosotros. O sea, conociendo de antemano que esas cosas se dan y a lo mejor muchas veces hemos caído en ellas y aún no se dará cuenta. Es para que nosotros seamos más perceptivos, digámoslo así. Sigamos buscando el rostro del Señor. Sigamos deseando que el Señor muestre lo que no está bien en nosotros. Que el Señor nos muestre lo que a Él le desagrada de nosotros. Yo me he dado cuenta que en nuestras vidas, de los hijos de Dios, en muchas ocasiones, repiten patrones de la vida de Sansón. Hay ciertos matices, hay algunas señales perceptibles, pero no las vemos. Y vamos acumulando orgullo, soberbia, rebeldía en nuestro interior. Sin contar si la soberbia y rebeldía es contra otros, porque en última instancia nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra rebeldía siempre es en contra de Dios. No nos creamos la única estrella en el cielo de Dios. Solo somos una minúscula estrellita, una nanopartícula de luz
en la inmensa galaxia de los siervos del Altísimo. Cuando empieces a verte como más sabio, más santo, más cerca de Dios que otros, detente. Estarás a punto de caer de la gran altura donde tú mismo te elevaste. No podemos engañar a Dios. No podemos jugar con Dios. Cuando Sansón se vio atado, él pensó que podría salirse con la suya. Lo había hecho tantas veces. Pero su situación era tan grave, se había alejado tanto del Dios que le daba esa fuerza, que ni siquiera se había dado cuenta de que Dios ya no estaba con él. Nos pasa a nosotros, sí, nos pasa a nosotros. Dios lo libró a Sansón varias veces, y en cada vez que fue librado, debiera haber dado gracias al Señor, caer postrado a sus pies lleno de gratitud. Pero eso no ocurrió. Su corazón se ensoberbecía cada vez más, creyendo que él podía hacerlo todo. ¿Qué puede haber pensado? No sé, uno puede lucubrar. Habrá pensado, no importa lo que hagan conmigo, yo siempre podré librarme. Contra mí nadie puede. Sansón cayó en el error que caen muchos hijos de Dios. Escucha. Verse y sentirse fuerte por tener un don y no mirar al dador del don. Más importante que todos los dones que podamos tener de parte de Dios es el dador de los dones. Los dones son secundarios. Lo que cuenta es el dador. Por eso aquel grupo de hombres que comentó el Señor Jesús, que habían hecho muchos milagros, echado fuera demonios, muchos dones se manifestaban en sus vidas. Jesús les dijo, nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Tenían dones, pero no tenían el dador. Sansón nació con un propósito, pero el complacerse a sí mismo lo llevó a irse en contra de lo que Dios decía. Fue victorioso y también tuvo muchas oportunidades para enderezar sus caminos. Ni las aprovechó. Yo les comento algo. Ningún hijo de Dios llega a caer, pero caer feo. Caer tan feo que eso lo lleva a alejarse totalmente de Dios y volverse al mundo. Ningún hijo de Dios llegó a ese punto sin que antes Dios le hubiera dado muchas oportunidades para enderezar sus caminos. El único punto ahí fue que esa persona hizo lo mismo que Sansón. No aprovechó las oportunidades. Ese propósito debe ser un punto de oración nuestro. Señor, ayúdame a no desaprovechar las oportunidades que tú me das. Porque si no nos puede pasar algo tan triste como ha pasado con muchos otros y lo que pasó con Sansón. Sansón tuvo una caída muy fea, perdió todo lo que tenía, llegó a ser esclavo del enemigo, fue molido
y no por el Señor, por el mismo enemigo. Por su soberbia y rebeldía, llegó a la posición más baja, esclavo de sus opresores. Eso es lo que pasa cuando un hijo de Dios, por el pecado, le da la espalda a su Dios y se va de lleno en esa vida de pecado. Habiendo sido libre, se permitió hacerse esclavo de sus opresores, esclavo del enemigo de Dios. Y muchos pasan años en esta vida y al final regresan. Solo Dios sabrá cuántos nunca han regresado y nunca regresarán. Y cambiaron la libertad en Cristo por la esclavitud de la cual una vez habían sido liberados por Cristo Jesús. En el caso de Sansón, finalmente sus ojos se abrieron, su corazón volvió a Dios, pero al precio de su vida. Vamos a seguir viendo algunas de las cositas y analizarlas que nos pueden ocurrir a nosotros, los hijos de Dios. Sansón tuvo muchas victorias en su vida, pero no las veía con un corazón humilde. Había jactancia por creer que él no podía caer. Cuando tengas muchas victorias, porque de hecho tenemos mucha derrota, pero yo creo que tenemos más victorias. Tenemos que verlas con un corazón humilde, porque si ahí entra jactancia, hemos salido del espíritu y estamos en la carne. Y el que anda en la carne no puede agradar a Dios. La palabra del Señor todavía nos repite: el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos a través de la historia del cristianismo han caído por creerse invencibles? Creyeron que lo que se manifestaba en ellos era de ellos, que lo podían usar a su antojo, que lo tendrían mientras quisieran. Jugaron con la santidad, jugaron con Dios, creyeron estar por encima de las leyes del Señor, como en el caso de Sansón. Él andaba por encima de la ley del Nazaret. ¿Se acuerdan cuando comió la miel? La orden insistía: no comerás nada que tocares cuerpos muertos. Y no solo la comió, se la dio a sus padres sin decirles de dónde venía la miel. ¿Qué pasó ahí? Sansón pecó y compartió el producto del pecado a otros. Atención a ese tipo de acción. Nosotros no solo pecamos, sino que envolvemos a otros en nuestros pecados. Y si no nos arrepentimos y pedimos perdón, eso va a saldar en contra nuestra. Porque no solo pecamos, sino que compartimos el producto del pecado, llevando a la otra persona a pecar. Ay, pero la persona no sabe, no importa, sigue siendo pecado. Sansón había sido escogido antes de nacer. ¿Cuántos hijos de Dios hay que tempranamente en la vida tienen encuentros con Dios o tienen un llamado de Dios a través de sus padres? Ellos crecen
escucharon la historia tantas veces, la cuentan a otros, la repiten, pero no entendieron que lo de Dios era serio. Y en serio. Era serio y era en serio. Y tal como Sansón, jugaron con Dios, creyéndose que el llamado permanecería, que no importaba la falta de santidad, la ausencia de humildad ante Dios. Yo tenía el corazón enaltecido, que al final muchos terminan en una ruina total. Me acuerdo de un hombre que conocí en el pasado. El hombre era un profesional, creo que él era un ingeniero. No me acuerdo mucho. Él tenía un problema serio con la bebida, era un alcohólico. Y qué curioso, en una de esas reuniones de alcohólicos anónimos en su propio país, aquí en nuestro país, él tuvo un encuentro con Jesús. Se convirtió. Pasó un par de años viviendo una vida dentro de su incipiente crecimiento agradable a Dios. Y no me acuerdo, lo que sí sé, que al final él volvió a la vieja vida. Y lo último que me acuerdo de él, andaba estirado en las calles del antiguo y viejo mercado de esta capital. No sé si alguna vez volvió, no sé, pero había conocido la casa del Padre y volvió a las algarrobas. Tenemos que tener muy claro el orgullo. Siempre el orgullo es el primer paso para la caída. El orgullo es el primer paso para la caída. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo sumamente significativo. Nosotros, como parte de la familia de Dios, no luchamos con cosas pequeñas. Nuestras luchas son con cosas muy grandes. Y ese ataque será continuo, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y más, escuche, y más sobre aquellos que el mismo infierno sabe que tienen un llamado, sabe que tienen un propósito para cumplir. Estos serán más atacados. ¿Para qué? Para que ese propósito no se cumpla. Tú tienes dos opciones: hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Satanás, porque esa no es tu voluntad. Tu voluntad, si no está alineada con Dios, está alineada con Satanás. Entonces ya no es tu voluntad, es la voluntad de Satanás. En cierto modo, todos tienen un llamado y un propósito asignado por Dios. Yo estoy convencida de algo. Dios no creó a nadie para nada. Cada vez que Dios ha creado una persona era con propósito. Ahora que se cumple ese propósito, definitivamente no. Pero hay de algunos hijos de Dios que el propósito de esas vidas es más relevante. Por ejemplo, yo puedo pensar en el apóstol Pablo. El propósito para Pablo era sumamente relevante porque él iba a dejar por escrito todo el fundamento de lo que es este tiempo, este periodo de la gracia. Propósito más relevante. Pero si nosotros no tenemos un propósito tan grande, pero tenemos un propósito.
el propósito básico, que el Señor nos salva, para que nosotros le permitamos que Él trabaje en nuestras vidas mientras estamos en esta tierra, para que un día vayamos a reinar con Él en la eternidad. Ya con ese propósito no necesitamos más nada, porque todo lo que hagamos aquí entonces es ganancia. Porque mientras aquí estamos, lo que tenemos que hacer es anunciar el reino al cual nosotros hemos sido llevados. Pero nosotros tenemos la lucha esta con el orgullo. Y el orgullo, la soberbia, la altivez, es la que nos hace creer que podemos mantener una actitud de estar alejados de Dios sin que esto nos pase factura. Y es un error común y el cual caemos los hijos de Dios. Esto significa que como la consecuencia de este alejamiento de Dios no se ve enseguida, asumimos, y aún de manera inconsciente, que todo está bien. Y ahí es donde reside el peligro, porque es caerse de la posición que Dios te tenía caminando hasta donde el diablo te quiere llevar. Ese caerse, que todavía no se ha dado, es muy sutil y va ocurriendo poco a poco, no es de un vez, es poco a poco. Cuando tú llegas al punto donde parece que ese fue el punto que ya te tiró ahí abajo, ¿no? Eso no fue lo primero, eso fue la secuencia de varios puntitos. Porque si hay algo que el infierno aborrece, es ver la luz brillando en los hijos de Dios. Tal vez el infierno no logrará quitarte tu lámpara, pero hará todo lo posible para apagar tu luz. Recuerda, la luciérnaga molestaba a mucha gente con su luz. Cuenta la leyenda que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Esta huye rápidamente de la depredadora, pero la serpiente no desistía, la perseguía. La luciérnaga huyó un día, huyó 2 días, 3 días y nada. La serpiente no desistía. Al tiempo, tercer, cuarto, quinto día, la luciérnaga se detuvo, fingiéndose exhausta, y le dijo a la serpiente: Espera, me rindo. Pero antes de atraparme, permíteme hacerte unas preguntas. No acostumbro a responder preguntas de nadie, pero como pienso devorarte, puedes preguntarme, respondió la serpiente. Y la luciérnaga preguntó: ¿pertenezco a tu cadena alimenticia? No. ¿Te hice algún mal? No. Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? Y la serpiente le contesta: porque no soporto verte brillar. ¿Le suena eso conocido? Sí. Tenemos ese enemigo que no soporta vernos brillar. Y uno brilla cuando uno tiene aceite en la lámpara. El aceite en la lámpara es producto de la comunión con el Señor. Es producto de la obediencia. Es producto de hacer la voluntad de Dios. Ese es el mucho aceite que necesitamos. El enemigo no quiere eso. No quiere que tú obedezcas a Dios. No quiere que tú agrades a Dios. No quiere que tú te preocupes y busques mantener la cercanía con Dios. Y poquito a poquito te va quitando cada una de esas cosas. Te va quitando. Llega el momento y ya no tienes aceite. Todavía tienes la lámpara. Tienes la salvación. Pero está en peligro. ¿Por qué? Porque no tienes aceite.
No estás andando en la voluntad de Dios. Cuando llegamos a ese punto, estamos en una situación muy, muy, muy crítica. Hay una gran verdad que ningún hijo de Dios debería olvidar. Hay muchas fuerzas espirituales oscuras que no soportan vernos brillar y harán lo posible y lo imposible para que encubramos nuestra luz, para disminuirla hasta que finalmente sea apagada. Repito, la luz en tu lámpara es hacer la voluntad de Dios, es obedecer a Dios, es agradecer a Dios, es mantener la cercanía con Dios. Cuando tú descuidas cualquiera de esos puntos, tu aceite va menguando. Y cuando tu aceite mengua, tu luz mengua. Y cuando el enemigo ve que tú lo estás menguando, ahora te va a atacar más para que de verdad se apague esa luz. Y donde se apaga la luz, ya no verás nada del camino. Es tiempo de que pongamos más atención a las emboscadas del enemigo, si es que de veras queremos que el Señor guarde nuestro depósito hasta aquel día. Y yo te digo hoy, levántate y pelea contra tu carne. No permitamos que nuestra carne se salga con la suya. No atendamos a Satanás y sus huestes para que pequemos contra el santo de los santos. No, luchemos contra nuestra carne. No aceptemos ya la dirección y el control de la carne sobre nosotros. El Señor nos hizo renacer una nueva vida, para que ahora dependamos de Él, vivamos por Él, oigámoslo a Él y no a nuestra carne. ¿Cuánto tiempo, cuántos años has vivido dándole razón, dándole veñas a tu carne? No, ya no podemos seguir con eso. Ya no es tiempo para eso. No minimicemos las cosas pequeñas. De repente, pasas un día sin comunión con el Señor, 2 días. Ay, no, nada más 2 días, eso no es nada. ¿Qué estoy haciendo ahí? Si tengo ese tipo de actitud, estoy minimizando algo que a mis ojos son algo pequeño. Pero no existe alejamientos de Dios que, aunque sean casi imperceptibles, no nos afecten. Y algo muy común que pasa con los creyentes es un error frecuente. Yo pasé por él. Es dar por sentado, tal vez sin meditar en ello, simplemente lo damos por hecho, de que el servicio a Dios suple o reemplaza la comunión con Dios. Ay, como yo hago tantas cosas para Dios, por eso no tengo tiempo ni de orar, pero el Señor sabe, yo estoy cerca de Él. Es un gran error. Y a veces comenté y lo repito. Hace muchos años, yo me veía en el lugar santo del tabernáculo. Y tengo la imagen todavía, el piso era de tierra. Y yo sabía la disposición de los muebles del lugar santo. Y entonces estoy en el lugar santo y yo miro y veo ahí el candelero. Ah, qué bien, ahí estaba el candelero. ¿Qué representaba eso? El candelero en aquel momento representaba que mi vida externa mostraba un buen testimonio como cristiano.
yo veía también la mesa de los panes. Para mí eso significaba que yo hablaba, yo enseñaba la palabra de Dios, yo testificaba del Señor a otros, yo hacía obra de evangelista, yo ya había empezado a discipular un grupito de jóvenes. Y en el sueño yo voy a buscar el altar de incienso. Y no estaba, me desperté. ¿Qué significa? Que si bien yo estaba dando un buen testimonio externo, o sea, lo que se veía desde afuera, que yo hacía obra para Dios, pero yo no tenía vida de intimidad con el Señor. Tenía una vida de servicio activo, una vida de muchas obras, pero no había intimidad con el Señor de la obra. Si el Señor me hablaba en aquel tiempo, sí, por su gracia y misericordia, pero yo no mantenía una vida de intimidad con Él. Y cuando uno mira hacia atrás y uno analiza, uno se llega a muchas conclusiones. En la vida cristiana es usual, aunque no sea lo correcto, que sin darnos cuenta, poco a poco, vamos aumentando el servicio a Dios. Vamos aumentando las obras, que en primera instancia son obras de Dios. Pero, mientras aumentamos estas cosas, vamos descuidando la intimidad con el Señor de la obra. Y yo he llegado a una conclusión. Es más fácil ser activo en el cuerpo que en el espíritu. Es más fácil servir a Dios en una obra por horas y horas que pasar media hora en la presencia de Dios. De esa manera, poco a poco, sin que nos percatemos, nos vamos alejando cada vez más de Dios, hasta que muchos se vuelven meros receptáculos huecos, repitiendo palabras vacías, que aunque suenen como palabras de Dios, ya no tienen la vida de Dios fluyendo en ellas. Cuando la intimidad con el Señor ya no es como antes, es decir, cuando hemos tenido buenos momentos en su presencia, pero dichas vivencias se quedaron solamente en recuerdos, el corazón ya no se conmueve en su presencia, porque ya no experimenta su presencia. Cuando uno llega a ese punto, ya hemos entrado en un camino peligroso. Sin embargo, si nos detenemos, nos percatamos y tomamos decisiones correctas, todavía es fácil regresar a la senda antigua. Pero si no corregimos nuestros pasos, la caída podrá ser estrepitosa. En ocasiones, el Hijo de Dios también descansa, porque Él tiene mucha revelación, mucha iluminación, mucho entendimiento de las verdades profundas de la palabra de Dios. Pero yo les digo algo, incluso la mucha revelación, el mucho entendimiento de las verdades profundas de la palabra de Dios no garantiza nuestra permanencia en el Señor. Nuestra permanencia con el Señor. La victoria del día 1 no garantiza la victoria del día 2. ¿Por qué? Jesús lo dijo. Cada día trae su propio afán. Cada día es un día nuevo.
Así como la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Cada mañana iniciamos un día nuevo. Ese día necesitamos el pan de ese día. El pan de ayer fue muy bueno, pero no funciona para hoy. El pan de mañana puede ser muy bueno, pero todavía no me funciona para el día de hoy. Yo necesito ese pan fresco hoy. ¿Y dónde se logra eso? En la presencia, en la cercanía con el Señor. Y alguien podría preguntar, ay, pero entonces las victorias del ayer no sirven de nada. No, sirven. Los recuerdos sirven. ¿Para qué? No sirven de lección, no sirven de enseñanza, no sirven como motivos de gratitud. Las victorias del ayer no sirven para que cuando tú tengas otra situación difícil, y ayer tuviste una victoria muy grande en otra situación difícil, tú ahora piensas, wow, Señor, como allá tú me ayudaste, tú me alegraste, tú me diste victoria, ahora, Señor, tú vas a hacer lo mismo. O sea, la victoria del ayer me sirve para esperar otra victoria de ese momento. Y las victorias se logran en la cercanía con el Señor. Por otro lado, los recuerdos del ayer se dan también, sirven también. ¿Por qué? Porque a veces cuando yo tuve aquella victoria, yo estaba en una comunión muy cercana con el Señor. Y ahora yo estoy pasando por otra situación. Y cuando comparo con aquella que ya yo había pasado por allá, mi condición de cercanía con el Señor no es igual a la que tenía en aquel momento anterior. Eso significa que yo debo retomar mi cercanía con el Señor. Tú tienes que analizar tu vida para ver si tu corazón, que en momentos dados se postraba ante Dios con mucha facilidad, si todavía lo sigue haciendo. Esas son cosas que tenemos que ver nosotros mismos, con mucha sinceridad delante del Señor, donde tú ves que hay un cambio para menos con relación a aquellos buenos momentos que tú viviste y vivías en la presencia de Dios. Es el Señor llamándote para que tú examines tus pasos, rectifique tus caminos y siga avanzando en ese camino de cercanía, manteniendo los ojos puestos en Jesús, mientras la fe que Él puso en ti, ese granito de fe, siga creciendo para que tu confianza en Él vaya en aumento día tras día. ¿Se dan cuenta por qué les dije que estas caídas son muy sutiles? Y solamente el Espíritu Santo podrá hacernos entender lo que nos acosa y nos está impidiendo de que nos detengamos y postrémonos a sus pies. Otro gran peligro que encontramos y que estamos expuestos es que creemos que estamos blindados contra el ataque por haber llegado al punto de crecimiento que hemos llegado. Graso error. Cuanto más avancemos en crecimiento, más debemos estar acercándonos al Señor. ¿Qué significa? Eso significa que cuanto más avancemos en ese crecimiento espiritual, mayor deberá ser nuestra intimidad con el Señor. Sin embargo, la tendencia y el enemigo va a trabajar en ese punto para que, de una manera muy sutil, que es como él opera siempre, hacernos creer que en el punto al que hemos llegado ya no hay vuelta atrás, porque ya somos casi invencibles. Y si bien es cierto, mentalmente,
rechazamos estas afirmaciones. No obstante, con nuestra conducta, muchas veces comprobamos la veracidad de ese hecho que está pasando en nuestras vidas. Y si tú te preguntas, ¿de veras? ¿Y a quiénes les pasa estas cosas? La respuesta te va a sorprender. Estas cosas les pasan ¿a quién? A los que están más cerca de Dios. Si tú andas lejos, esas cosas no te pasan. Ya tú estás en las manos de Él. Tú estás bailando al son que te toca el enemigo. Pero cuando tú estás cada día más cerca de Dios, buscando más del Señor, es cuando van a venir todos los ataques sutiles. Porque te estás haciendo un enemigo más peligroso para Satanás y sus huestes. Eso tiene mucho que ver con un pasaje del Salmo 45 que dice, todo de brocado y de piedras preciosas tus vestiduras. Esa cercanía con el Señor nos pone ropas hermosas, nos pone cosas de mucho valor espiritual, pero que lo comparo con valores de piedras preciosas para que entendamos el significado. Entonces eso hace que nosotros seamos muy apetecibles a los maleantes espirituales. Nos quieren quitar todas esas cosas bonitas que tenemos. ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? ¿Qué ocurre? Esos ataques sutiles, que no serán ataques frontales como al principio. Serán ataques muy sutiles, muy bien disimulados. Y créanme, solo el Espíritu Santo nos lo podrá hacer ver que ese es un ataque. Nuestra capacidad humana no va a permitir eso. Necesitaré la obra del Espíritu Santo para ver eso. ¿Y qué pasa cuando yo no percibo que eso es un ataque? El enemigo lo logra ventaja sobre nosotros. No lo percibimos y caemos. Caemos una y otra vez. Y luego, tal vez también de una manera inconsciente, eso opera mucho en nosotros, hacer las cosas como por inercia. Al ver que nos levantamos fácilmente, empezamos a creer otra vez que casi somos invencibles. En vez de que todo lo que hagamos, te caíste, te levantaste rápido, Señor, gracias. Señor, eso es obra tuya. Yo por mí misma no hubiera podido levantarme tan rápido, Señor. Gracias, Señor. Quita los ojos de ti. Mantén tus ojos en el Señor. En las bendiciones, mantén los ojos en el Señor y dale gracias por las bendiciones. No te regocijes tantos en las bendiciones recibidas que en ese momento quitas la mirada del Señor, y donde quitamos la mirada del Señor la ponemos en nosotros y ya estamos andando en la carne. Porque la vida en el caminar en el Espíritu significa caminar con los ojos puestos en Jesús. Algunos podrán decir, no, a mí no me pasa eso, es imposible. Lamento decirles que por mucho que te parezca una situación impensable, ocurre. Y no lo es, porque nuestro enemigo es astuto o mucho más inteligente que nosotros. No es solo por eso. Porque él sigue siendo astuto y mucho más inteligente que nosotros, pero si estamos sometidos a Dios, si estamos siendo dirigidos y haciéndole caso al Espíritu Santo, podremos mantener la mirada puesta en el Señor y vencer. Porque la victoria no es nuestra. La victoria es de Cristo en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Pero, y nosotros tenemos que luchar con esos pensamientos. El creerse más de lo que uno es. El mirarse mucho a sí mismo y no mirar las obras que están en ti como las obras que el Señor ha hecho y quiere seguir haciéndolo. El tener un concepto muy alto de sí mismo es un prenuncio,
es un anuncio anticipado, es un presagio de venideras caídas. Pidámosle al Señor que el orgullo que nos hace vernos como súper espirituales no sea la punta del iceberg que nos podría sacar de este camino de santidad en el cual andábamos con los ojos puestos en el Señor Jesús. Aprendamos de Sansón. La comunión y cercanía con el Señor es irreemplazable. No se puede sustituir por nada. No la perdamos nunca. El que tiene cercanía con el Señor realiza las obras de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. El que no tiene cercanía con el Señor puede hacer muchas obras que al final de la historia no le serán contadas como ganancia. Padre, Señor, todos nosotros estamos aquí delante de ti. Todos te necesitamos. Aquí no hay ninguno, Señor, entre nosotros que es un superhombre, una supermujer. No, eso no existe en tu reino, Señor. En tu reino solo existe uno grande, y ese eres tú. Te necesitamos a ti. Queremos ser estos hombres y mujeres obedientes, estos hombres y mujeres que anhelan hacer tu voluntad, hombres y mujeres que se dejan dirigir por tu Santo Espíritu, hombres y mujeres que aborrezcamos el pecado, hombres y mujeres que aborrezcamos todo lo que tú aborreces, que amemos lo que tú amas, que anhelemos todo lo que tú quieres, que nuestra motivación, que nuestro empuje, que nuestro propósito sea agradarte día tras día, Señor, que podamos agradarte a ti. Nuestra vida contigo no es un mero, ay Señor, no quiero pecar, no, debemos estar más allá. Esa es una etapa, esa etapa no la pasa. Porque la verdadera motivación debe ser agradarte a ti, Señor. Yo te pido eso para mí. Yo te pido eso para cada uno que esté oyendo este mensaje. Y yo te pido eso para tu iglesia en todo este planeta Tierra, Señor. Que en estos tiempos tan particulares, donde estamos viviendo profecías bíblicas cumpliéndose ante nuestros ojos, podamos, Señor, mantener la mirada en ti, la mirada puesta en ti, para agradarte a ti todos los días de nuestras vidas. Porque es a ti a quien servimos, es a ti a quien queremos agradar, no a nosotros mismos, y muchos menos al infierno, sino a ti, al único Dios verdadero, al único soberano Dios, al Dios eterno, el Dios que un día vendrá por los suyos, y estaremos eternamente junto con Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.